Está el doctor Eiravedian con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo se encuentran? Bien, bien, gracias. Bueno, muy bien. ¿Recuerdan ustedes cuando el vicepresidente de la República tenía alguna cuota de poder y se le inició un proceso? Él le atribuyó responsabilidad, entre otros, algunos cayeron, otros fueron desplazados, y uno de los que fue cuestionado resultó ser uno de los mejores jueces de la República Argentina. Lo era en ese entonces y lo sigue siendo ahora, que es el doctor Daniel Rafecas, juez federal, que ha escrito una obra de carácter imprescindible para el mundo del derecho universal, que son los argumentos de la solución final de los judíos, es decir, la ejecución de los judíos por parte del nazismo desde el punto de vista del derecho. Desgraciadamente, a Rafecas, esa situación de vudú le significó que su situación pasara a ser examinada por el Consejo de la Magistratura. Allí hace ya más de 2 años que se encuentra la causa de Rafecas sin que haya prosperado la tentativa que tenían algunos consejeros de acusarlo, es decir, hacer el juicio previo mediante la acusación, se defiende, etcétera, de una probable destitución. Siempre estuvo en el margen de las negociaciones, incluso unas negociaciones muy sorprendentes. Un sector, porque no había unanimidad en el bloque de consejeros del kirchnerismo, no había unanimidad. Tampoco tenían los votos solos para promover la destitución de Rafecas. Lo concreto es que contaban algunos de esos consejeros con el aval y los votos de algunos de los conciliarios o consejeros radicales. ¿Por qué? Porque también le atribuían estos radicales responsabilidad a Rafecas en la elevación del juicio contra De la Rúa. De manera tal que ahí había una confluencia de intereses para perjudicarlo a Rafecas. Lo cierto es que la situación de Rafecas sigue en el Consejo de la Magistratura, sigue indefinida, y se me ocurre, ojalá esta cosa no vaya a suceder, no vaya a prosperar. Todo esto viene a colación de que acaba de dictar un fallo histórico, como muchos de los que ha dictado, trascendente, sobre un organismo del cual nadie había reparado en su existencia. Se sabía de la existencia, pero nadie había reparado en el rol de encubrimiento que este organismo ha tenido en la represión en el país desde el año 1976 hasta el año 1983, llamada Consejo de Guerra Especial Permanente de las Fuerzas Armadas, integrada por miembros de cada una de las 3 fuerzas, sobre todo con aquellos que eran de origen jurídico, auditores de las fuerzas. ¿Qué tarea se le había asignado a este consejo? Darle un viso de legalidad, que en realidad fue de ilegalidad, de la no justicia o de la injusticia, la de tapar todo lo que desde del 66, el golpe, en adelante ocurriera. Es decir, que las causas que ellos llamaban subversivas, en lugar de ser tratadas por los jueces naturales, que seguían existiendo en la justicia argentina, pasaban todo a conocimiento de este Consejo de Guerra Especial Permanente, donde supuestamente se tenían que hacer los juzgamientos de las personas que habían intervenido en lo que ellos llamaban enfrentamiento. Enfrentamiento entre las fuerzas que tenían un eufemismo, el orden, que eran las Fuerzas Armadas, y lo que ellos llamaban los elementos subversivos que habían sido abatidos. Son más o menos 140 hechos los que pudo reconstruir Rafecas, en los que intervino este Consejo de Guerra Especial Permanente, que con esta modalidad eran hechos de enfrentamiento, como decían, pero no, eran matanzas directamente, en procedimientos callejeros o en casas de familia, donde irrumpían las fuerzas de la represión de la dictadura militar y donde las víctimas eran cruelmente ejecutadas, pero tenían una particularidad: a todas se les disparaba un proyectil en la nuca. Todas las víctimas
eran presentadas de esa forma. Pero al margen de eso, las pericias que se hacían, las autopsias, etcétera, revelaban la crueldad con la que habían sido tratados por estas fuerzas que tenían un dominio de la situación y un manejo de instrumentos de matanza desproporcionado con lo poco que podían tener aquellos que se hubiesen querido resistir o impedir que se los matara. Ahí murieron de todo, gente de todas las edades, sobre todo jóvenes. Particularmente hubo una crueldad inenarrable con las embarazadas, pero todos tenían este sello distintivo. Entonces, estas causas, en lugar de ser tratadas por los jueces naturales, que son los que tienen que tratarlo, no jueces de un tribunal especial, pasaban a este tribunal especial. Y aquí ocurría lo siguiente. Este es el sistema de la consagración de la impunidad, o sea, de la no justicia, del no derecho. Decían que habían tomado conocimiento de causa en que, sin identificar a los autores de los disparos o de los que habían intervenido irrumpiendo en los domicilios, los que ejecutaban en definitiva estos crímenes, o sea que estas fuerzas del orden habían tenido enfrentamientos muy crueles, pero no los identificaban por su nombre, no decía quién era, si era un teniente, si era un capitán, si era un coronel, nada, ningún nombre, o si era un civil que había intervenido también para ejecutar de los servicios de inteligencia que trabajaban para las Fuerzas Armadas, y sí daban por allí los nombres de algunas de las víctimas. Algunas de las víctimas, a algunos se les daba el nombre. ¿Por qué? Porque de esa forma, una vez que estaba muerto, se los sobreseía por haber intervenido en un hecho contra la fuerza del orden, porque los muertos, obviamente, cuando mueren y están acusados de algún hecho de carácter delictivo, se los sobresee por fallecimiento. Pero eran muy pocos los casos. Lo importante es que era un bloque de las llamadas fuerzas del orden, que eran las 3 Fuerzas Armadas, más sus colaboradores de la policía, gendarmería, prefectura, etcétera, que intervenían en la represión ilegal, y algunas veces el nombre y alguna pericia y alguna autopsia que se agregaban porque por allí se filtraban estas cosas o era deliberado. Lo concreto, que Rafecas se empeñó desde el año 2013, desde hace 10 años, hasta que culminó la tarea la semana pasada. Se empeñó en examinar prolijamente, de una manera completa e integral, cuáles eran las causas que habían ido a parar a ese Consejo de Guerra Especial. ¿Quiénes lo integraban al Consejo? ¿Qué responsabilidad tenían? ¿Qué investigación habían realizado? ¿Y de qué manera había culminado? Es decir, las causas quedaban todas terminadas a favor de los asesinos, claro, de los matadores, que eran las Fuerzas Armadas. De manera tal entonces que él pudo ahora sí reunir un primer grupo de 140 hechos y de esa manera entonces le atribuyó responsabilidad a los 3 miembros de ese Consejo Permanente de Guerra de las Fuerzas Armadas, ordenando su procesamiento, y esto es el anticipo de que van a ser juzgados en el futuro. Uno de ellos, el del Ejército, cuando fue notificado de esta resolución, sufrió un quebranto muy grande de su salud y falleció. Evidentemente debe haber recordado, después de la cantidad de años que transcurrieron en el que nada se sabía y que esta gente creía que estaba prácticamente en la impunidad total y que nunca nadie se iba a ocupar de ellos. No sé cómo habrán vivido estos casi 30 años de ocultamiento, de silencio. Ahí lo tenemos en la imagen con... Lo tenemos cuando Newby dijo, el juez que puede meter a todos presos. Sí, efectivamente. Y fue una lamentable desgracia la que ocurrió cuando Budó le atribuyó alguna responsabilidad. Pero él siguió trabajando. No cesó en su actividad. Y logró, entre otras cosas, esto que desgraciadamente no ha trascendido. Hace muy pocos días tuvo conocimiento el país del pronunciamiento
de Rafecas, atribuyéndole esa conducta que dije a estos 3 miembros del tribunal. Pero hay que ver el grado de crueldad. No identificar a los matadores, encubriéndolos, y tampoco muchas veces a las víctimas. Pero sabiendo, ellos tenían que saber que tenían esa particularidad, el sello distintivo, el tiro era en la nuca. A pesar de que tenían heridas en todo el cuerpo. Y las mujeres embarazadas, más todavía. Las que encontraban en la casa y eran arrasadas. Eran arrasados su domicilio, etc. Nunca investigaron nada. ¿Algún civil? ¿Hay algún civil en la investigación? No, eran los 3, sí. Ha habido civiles que tienen que haber intervenido. Pero no, está seguida la responsabilidad penal, jurídica, exclusivamente a estos 3 miembros de Consejo de Guerra que pertenecían a las 3 fuerzas, Aeronáutica, Marina y Ejército. Y el del Ejército, digo, que tuvo un fuerte impacto después de haberse creído que estaba a salvo de cualquier responsabilidad. Pero este hombre estaba trabajando en silencio. Los que sí sabían que estaba trabajando eran los familiares de las víctimas. Muchos de ellos fueron llamados para que supieran lo que él estaba haciendo. Y dice Rafecas que 900 páginas tiene la resolución. 900 páginas. Dice Rafecas que algunos vieron árboles, los árboles, pero no alcanzaron a ver el bosque tupido detrás del cual se ocultaban estos crímenes ominosos. Personas que no mataron ellos, pero que contribuyeron a convalidar la matanza de los otros. ¿Pero está cuantificada la cantidad de crímenes? No se sabe, era llegado hoy a establecer con el estudio de los casos que tuvieron en ese tribunal, que puede ser reconstruido y o secuestrados y o encontrados, 140. Por de pronto, de los cuales 140 hay 13 que son mujeres embarazadas con una muerte muy cruel. Esto ha pasado desapercibido en la República Argentina estos días. Mientras tanto, Rafecas tiene que esperar que el Consejo de la Magistratura le resuelva su situación, que como lo dije al comienzo, presumo que ahora que han cambiado muchas circunstancias relativas a su propia situación, no termine siendo de ninguna manera desplazado de su cargo al que accedió por tener una sólida formación jurídica y tener también una brillante trayectoria. La revista Newsweek ahí habla de la nueva generación. Era de esa época, sí, del 2004, 2005, sí, de esa época. A esa época pertenece Rafecas, que ha seguido escribiendo, ha seguido publicando, ha seguido viajando y ha participado acá de la Feria del Libro en Córdoba, etc. Es decir, tiene una actividad múltiple, plural, no solamente vinculada siempre al tema jurídico, obviamente. Y además un hombre muy joven. Un hombre joven, sólido. Y se empeñó el vicepresidente de la República cuando tenía cuota de poder, como dije, sí, en llevar un ataque en contra de él porque le atribuía responsabilidad en su situación, que tampoco eso es verdad. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Muy amable, muy amable.